Villanueva de Orozco con don Erlanz Lizundia Fernando. Bueno, como bien dice, el punto es la habilitación al alcalde para que pueda formalizar la escritura pública. No pienso que dé lugar a hacer ningún comentario al respecto de las pequeñas diferencias que hemos tenido. Sí que me gustaría por lo menos ponernos en antecedentes nosotros y sobre todo para el público que ha venido, es que en diciembre se publicó el pliego de condiciones jurídico-administrativas para la enajenación de la subasta pública de la vivienda, no solamente de la vivienda, sino de un local y de tres parcelas también de aparcamiento. Tras los plazos en los cuales se presentaron dos ofertas para la compra de la vivienda, para el resto de los lotes no se presentó nadie. La oferta ganadora ofreció una cantidad de 149.010 euros y que a esto habría que sumarle el 10% de IVA y las tasas correspondientes. Nos hemos puesto en contacto con él, con Erlanz, y bueno, cuanto antes pues vamos a hacer la escritura. Tiene unos plazos respecto a la formalización de la escritura que vienen referidos en el artículo 11 y 12 del pliego de condiciones administrativas respecto a esto. ¿Hay alguien que quiere comentar algo? Sí, bueno, quería decir al respecto que bueno, queremos mostrar nuestra responsabilidad por no haber incluido esta cantidad en los presupuestos del 2020 como ingreso, teniendo por prudencia, teniendo la certeza de que se iba a producir la venta pues en breve plazo, como así ha sido. Entonces nuestro voto va a ser que no. Bien, no, creo que... O sea, yo entiendo que hay que habilitarte y entiendo que hay que vender la vivienda, o sea, lo entiendo, pero estamos dispuestos, o sea, queremos dejar claro nuestra queja de que la vivienda, bueno, pues estaba vendida. Bien, vale. Ahora te contestaré un poco, no sé si os dejan. Es lo mismo que Escanis, o sea, al final estamos en la misma tesitura, ya te lo dije el otro día también, y te diré que... A ver, yo creo que estamos confundiendo, como he dicho, que esto es solamente para habilitarme, no estamos discutiendo nada anterior porque lo anterior ya está aprobado. Es una incongruencia que vosotros digáis que no a algo que hoy no se está discutiendo. Hoy se está discutiendo si se le habilita al alcalde o no. No se está discutiendo si estáis de acuerdo o no con eso, que es una cosa muy distinta. Nosotros estamos de acuerdo. Nosotros vamos a votar a la venta, estamos de acuerdo, de que se venda y de que se haga, pero bueno, nuestra queja, para mostrar nuestra queja vamos a votar que no, pues porque esto pues era algo que se sabía. En la venta se sabía. Bien. Nosotros lo sabíamos. Bien, a ver, es un poco incidir en lo mismo, Yo te entiendo. Yo a ti no. Yo a ti sí te entiendo, pero... Sí, a ver, nosotros no incorporamos, y vuelvo a insistir en lo mismo, no incorporamos precisamente por esa prudencia que vosotros queríais incorporarlo. Y esa prudencia es precisamente por la prudencia de temas financieros, de presupuestos, en los presupuestos, que es lo primero que hay que tener en cuenta. Y no solamente eso, sino que por el consejo, en principio, tanto del economista como del interventor, nos decían que no podemos incorporar algo, no es algo que los políticos podamos incorporar, sino que es algo que los técnicos nos tienen que aconsejar. No podemos incorporar algo que no sabemos si vamos a vender o no. Eso es algo como vender humo. Y otra cosa, nos dieron también una salida, que ni siquiera se os ocurrió a la oposición. Nos dieron la salida de incorporar a presupuestos siempre vinculado a la posible venta. Pero por el mismo principio de prudencia decidimos que no. Además, yo no entiendo el empecinamiento de la oposición respecto a esto. Si no teníamos ninguna necesidad de tener ese dinero, los proyectos de todo el presupuesto que se aprobó aquí se podían llevar a cabo sin ese dinero. Otra cosa distinta es que no pudiéramos hacer algo concreto y era algo necesario ese dinero. No era necesario, lo podíamos hacer. Pero con ese dinero se podían haber comprometido pues más obras o están más comprometidas, todas las obras están comprometidas, todas, y eso lo tenemos a final de año, permanente, que es lo que explicamos no solamente en el pleno, sino que lo explicamos con las reuniones que tuvimos tanto con PNV como con HB, ¿no? Pero bueno, yo
alegre y que tengáis esas dotes adivinatorias y en las siguientes, vamos a decir, ventas, supongo que sabréis ya que los siguientes lotes, el cuarto, el tercero, el segundo y los cuatro que nos quedan, nos digáis cuándo se vendan. O sea, un poco, pues bueno, para dar un poco de humor a esas dotes adivinatorias que parece que tenéis tanto Stanis como... El rum de la calle, vivimos en Orozco. Los siguientes lotes, no sé si adivinaremos o no, pero en el primero hemos dado en el clavo. Bueno, El día 10 de diciembre tuvimos el pleno, donde aprobamos presupuestos. El día 11 ya estaba colgado en el boletín, lo de la subasta del piso. O sea, el día 11. no, O sea, no, a ver. Bueno, Sí. se sacó el día 11. No, Sí. Se sacó el día 11, Gonza. Se publicó el Se día publicó el día 11. Y no las Ya estamos subastas. hablando del día siguiente, justo. O sea, es que no podíamos haber hecho eso 15 días antes para haber incluido esto dentro del presupuesto. Sí. No, pero no era... no, Monza, hay muchas maneras de hacer las cosas. Una es esta, otra es como plantea el PNV y otra es como plantea EH Bildu. Vamos a votar. Aquellos que estén a favor de habilitar al alcalde para que firme las escrituras. ¿Vais, Juan? ¿Ese es Juan? Vale. El tercer punto del orden del día es aprobación de la propuesta de la mesa de contratación de la licitación de servicio de gestión integral del polideportivo municipal del Ayuntamiento de Orozco y requerimiento al licitador propuesto de la documentación correspondiente. Bueno, pues aquí lo mismo, voy a hacer un pequeño resumen de cuándo empezamos y hasta el día de hoy. Empezamos el día 10 de septiembre, en el pleno se aprobó el pliego de condiciones administrativas y particulares de la licitación del polideportivo. En el pleno del 8 de octubre se modificó el precio de licitación porque no teníamos que haber incluido el IVA en esa cantidad total y lo incluimos, entonces pues lo subsanamos. Deciros que el tipo de contrato es un contrato distinto, es una concesión de servicios, que la principal diferencia es que una concesión de servicios tiene un riesgo derivado de la explotación del polideportivo en este caso, y ese riesgo va integrado en el riesgo de ingreso variable, que en el polideportivo hay unos ingresos fijos y otros variables. Los variables son las cuotas, todo lo que se vende dentro, esos son los ingresos variables que subían hasta alrededor de 50.000 euros. Deciros también que el plazo del contrato era de 4 años, o es de 4 años, sin opción a prórroga, y como os he dicho anteriormente, el presupuesto de licitación era de 140.000 euros. Una vez que se empezó con la tramitación de la licitación, se presentaron dos empresas, Dispor XL de Vitoria y Teresa Fernández Ceca González, Sociedad Civil de Orozco. Las fechas de apertura de los sobres A, B y C fueron el 5 de noviembre, el 19 de diciembre y el 3 de enero la apertura del sobre C o propuesta económica. Tras la apertura de todos los sobres gana la licitación de Teresa Fernández Ceca González, Sociedad Civil de Orozco. El precio de licitación que ella nos propone, que ella pone, es de 129.600 euros y a la vez hace unas mejoras de 1 hora y media mensual de actividades deportivas extraordinarias y una ampliación de horario semanal de 7 horas. Luego la tramitación a seguir, pues para que se le vaya concediendo la licitación, pues viene incorporado en el pliego de administraciones y particulares en el punto 16, 5 y 17. ¿No te vale que se os olvide esas notas? A ver, nosotros ante esta situación de la propuesta de aprobación de la propuesta de mesa de comparación, también vamos a votar en contra, no por el hecho de que veamos, estemos en contra de a quién se haya sindicado ni nada de eso, además nos parece muy bien que al final haya resultado pues positivo para la empresa que está, que es del pueblo, pero bueno, pues nos hubiera gustado participar un poco más en todo el proceso, haber estado en la apertura de sobres, que de alguna manera pues bueno, nos hemos ido enterando un poco sobre la marcha y algunas informaciones nos hemos enterado más, como comenté el otro día en la comisión, nos hemos enterado antes en la calle que en el propio ayuntamiento, no sé, creo que hemos votado, hemos
esto deciros que siempre está a vuestra disposición toda la documentación la que está a nuestra disposición. Nosotros no tenemos más documentación que podamos dar a nadie, y de hecho a vosotros. Siempre os he dicho que estos documentos no son nuestros, son vuestros. Eso quiere decir que vosotros no os acercáis a los documentos que son vuestros. En el pliego de cláusulas administrativas y particulares se pone si son públicas o privadas las aperturas de las fincas. ¿Qué día se hacen? Si es cierto que en la Comisión de Urbanismo el otro día se dijo, sí, es verdad, y lo que es en lo que sería, se pone público, es público, no solamente para los concejales, sino para cualquiera del pueblo que quiera venir, eso es así. Ya lo pone público, ¿eh? Yo tenía las dudas de dentro del público pudiera haber cualquiera, entendía que solamente tenían que estar los de la mesa de contratación, pero no, es público. Pero en el pliego de condiciones administrativas, si las leísteis, ahí estaban todas las condiciones. Nosotros no somos responsables de la información que no os demos nosotros, sino que vosotros os tenéis que acercar a la documentación para saber. Yo no vi la documentación en concreto, sino el hecho de que el hecho de la apertura del sobre C nos enteramos en directo en la comisión de En el pliego de condiciones administrativas. En el pliego de condiciones administrativas viene que es abierto. Si no lo veis, yo no tengo nada. El otro día lo que comentamos es que si no se nos notifica, antes por lo menos se nos notificaba de forma informal, porque no es formal. ¿Cuándo van a ser las aperturas de los sobres? Como comprenderás, nosotros no podemos estar todos los días preguntando. Fue en paralelo con una comisión. Bien. Bueno, puede haber cierta descoordinación, pero como os he dicho en algún otro pleno más, creo que el acercamiento tiene que ser mutuo, no nosotros a vosotros, o sea, tiene que ser también acercaros a nosotros aquí, o sea, esta casa... Yo no me refiero a la documentación del procedimiento, yo no estoy con eso, yo estoy con, pues si hemos leído eso, pues de repente, no, ya se ha abierto, pues no me enteraba, o enteramos aquí, como no me quedo que es la apertura del sobre C, ahora. Bueno, sí. Entonces, no sé, da la sensación de que, no sé, estamos aquí un poco de bulto. No creo que en ningún momento, si os sentís así, es un poco también, No, por eso porque digo, quizás no os valoráis lo que tenéis. No es cuestión de que no se os valore, sino quizás también tenéis que tener una valoración vosotros mismos de lo que sois. Esa es un poco la... Bien. De todas maneras, sí que es cierto que hemos tomado el paso, ya que se nos achaca tanto alguna vez. Sí me gustaría saber qué es lo que se entiende por participación, por las dos partes de la bancada, y qué es lo que entendéis por transparencia, ¿no? Pero bueno, iremos poco a poco. Vamos a dar un paso más, ¿no? Los pliegos que se van a sacar, tanto pues, de jardinería, de desbroce, de plan de igualdad, se os va a pasar tanto al PNV como a EH Bildu para que podáis participar también en la mejora de esos pliegos. Sí, ¿no? Bueno, claro. Y luego seguramente que os quejaréis, me adelanto un poco también, os quejaréis que no se admiten ninguna de las aportaciones que hacéis. Claro, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero bueno, es el juego democrático que tenemos. Es así. Os damos la documentación, podéis participar, pero luego seguramente os nos diréis que no incorporamos nada. Pero bueno. Bien, pues hacer ejercicio de oposición. Eso es lo que tenéis que hacer. Equilibrar precisamente eso que quizás nosotros, por vuestra parte, creéis que esté desequilibrado, ¿no? Eso es lo que tenéis que hacer. Bien, va orden. Dicho lo cual, Baimena, ¿conoces? ¿Excepto? No se encuentra. Vale, pues el punto número 4 es dación de cuenta de los decretos de alcaldía 674 al 714. No sé si tenéis alguna puntualización, algún decreto. Nada. Y por último, ruegos y preguntas para la bancada. Gu, bai, galdera txo bat. Bota bat. Ez dator bat, igual batza
abenduan sartu genuen Bilduren izenean mozio bat, Apirilaren 28aren ingurukoa, espero genuena gaur lantzea, baina jaso genuena, ez da sartu genuen. Besterik gabe nahi dugu jakin, albada, zeintzuk diren honen arrazoiak. Bueno, a ver, Samu. Se le contestó a Pili en la Comisión de Agricultura cuáles fueron las razones por las cuales, y lo adelanté, por las cuales no se incorporaba la moción de H. Bildu en el pleno de hoy. Primero, tenéis que entender que no siempre que se meta una moción sea automáticamente subida al siguiente pleno. No tiene por qué. ¿Y por qué digo eso? Primero, por sistema de trabajo. Segundo, bueno, y tenemos el ejemplo de plenos anteriores que hemos metido aquí en mociones, creo que 4 o 5, recuerdo, en un mismo pleno, ¿no? Pero las herramientas que tiene la oposición precisamente quizás sea la única sea equilibrar precisamente el poder que pueda tener en este caso el grupo de gobierno por medio de la moción, ¿no? Pero esta es una moción que entendíamos que no era una cuestión solamente de H. Bildu, sino que esta es una cuestión que viene coleando desde bastantes años. En la legislatura anterior, el anterior alcalde tuvo alguna entrevista también con la Diputación respecto a esto. Sí que ha cambiado la situación respecto a quién tiene la concesión o cuándo se va a hacer la concesión. Eso sí es cierto. Pero también es verdad que el PNV tiene inquietud en este sentido y es algo que ha estado latente siempre en Orozco. Entonces, entendíamos que la moción se tiene que llevar a cabo cuando el grupo de gobierno hable con los dos, tanto con PNV como EH Bildu, para traer una conjunta, si nos ponemos de acuerdo, y si no, cada uno que traiga la suya. Esa era un poco la situación. Creo que es un tema bastante importante para todos, como para que la cuestión sea mucho más acorde a las intenciones que tenemos nuestros grupos municipales. Y eso es lo que le expliqué a Pili en la comisión de agricultura el día 23 de diciembre. ¿Eso sería algo? Zalantza gehiago sortzen zaizkira. Kontua da, nik uste dela, simaz, ulertuta eta ados erabat, horreko kasuetan ikustea asmoa badagoela eta ikusi asmoa baduzuela gaia lantzeko, baina ez genekien. Igual ikusi gara komunikazio gehiago batu eta... Komunikazioa, igual ez dugu zuzupilidez. Baina, momentua sortu behar dela, momentua sortu behar da, irutalen artean hitz egiteko, bai? Eta nor sortuko dugu, nik ez dut sortu, oza. Oza, hor da duzue datu ere bai ez dut lanak, bai? Gaur dakizue, batzar bat ikutu dugula, eta honetak ez dut. Bai, baina, abenduan sartu hori mozioa, gaia lantzen badu, martxoan... Bai, horretan jarri, bai. Bueno, creo que por lo menos hoy ha sido un pleno un poco distinto. El pleno, entonces, si no hay ninguna pregunta más, el pleno ha terminado.